Hablar del sensor LM35 y del sensor de corriente que es el ACS 712-20. El LM35 es un sensor de temperatura lineal, ya, que va a censar el valor de la temperatura en grados Celsius desde 0 grados Celsius hasta 150 grados Celsius. Y proporcional a este incremento de temperatura está el incremento de tensión en el voltaje, de salida del LM35, que es en la patilla 2. No, este es el sensor LM35. Bien, entonces empezamos. Primero, nosotros tenemos un rango de voltaje que varía desde 0 a 1.5 voltios, ¿no? Y esto nosotros vamos a hacer la lectura con el Arduino. En este caso, a este lado yo tengo la programación ya del Arduino. Este sensor T es una variable que yo he declarado arriba. Si ustedes se fijan aquí, sensor T en el puerto analógico A0 del Arduino. Bien, ahora, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos mandando a leer, ¿no? Analog read. Estamos lecturando en la patilla A0 del puerto analógico del Arduino. Y luego hacemos la conversión. La conversión ADC del Arduino, que es esta fórmula que ustedes ven aquí, es para ya tener ese dato convertido en voltaje, vamos a tener que operar con esta fórmula, ¿no? Que sería la lectura en la patilla en el cual nosotros vamos a conectar el sensor, en este caso en la patilla A0 del puerto analógico, multiplicado por 5 entre 1024, y aquí tienen ustedes, ¿no? Toda esta parte que yo estoy sombreando, pues es bien ahí. Toda la parte que yo he sombreado corresponde a la fórmula. ¿Ve? Entonces estamos multiplicando por un factor de conversión de 100. Ustedes se preguntarán por qué. Porque todo este dato que estoy sombreando va a variar dependiendo la temperatura desde 0 voltios hasta 1.5, siendo en 0 voltios 0 grados Celsius y en 1.5 voltios 150 grados Celsius. Entonces, pues la sensibilidad que nosotros vamos a tener del LM35 es de 10 milivoltios por grado centígrado, ¿no? Entonces, nosotros hacemos esta operación, suponiendo que en el momento estamos a 0 grados Celsius, serían 0 voltios. Entonces, todo esta parte sombreada sería 0 voltios. 0 voltios por 100, obviamente va a ser 0, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si esta parte sombreada ahorita nos encontráramos con el sensor conectado a un calefactor a 100 grados Celsius? Nos botaría ya un dato convertido en voltaje de 1.5 voltios según esta recta. Para 150 grados nos va a botar 1.5 voltios, ¿no? Entonces toda esta parte amarilla sería 1.5. Por 100 sería 150. Entonces efectivamente nosotros hacemos esa conversión, ¿no? Y es efectivo. Ya. Entonces este 100 es el factor de conversión por el cual vamos a multiplicar el voltaje de salida del sensor para nosotros convertirlo a temperatura y así imprimir en nuestra pantalla, que yo les voy a mostrar posteriormente. Ahora vayamos a trabajar con el sensor de corriente ACS 712-20. En realidad este tipo de sensores hay para 10 amperes, para 30 amperes, para 20 amperes. En mi caso yo estoy trabajando con esto
porque voy a implementar un sistema de monitoreo de la corriente en un calefactor eléctrico de 20 amperes. Ese va a ser mi rango máximo y por eso yo estoy trabajando con 20 amperes. Bien, este sensor tiene un comportamiento también lineal, ya es un encapsulado lineal, y vamos a sensar la temperatura desde este rango, desde 0 amperes hasta 20, como ustedes pueden ver en todo este tramo. Entonces, hacemos lo mismo con el LM35. Determinamos el voltaje mínimo, que sería 2.5, y el voltaje máximo, que sería 4.5. Esto de aquí, ¿no? Aquí está el 4.5 y aquí está el 2.5 para 0 amperes. Entonces hacemos lo mismo, utilizamos el convertidor ADC del Arduino, que ya es por fórmula, que lo tenemos en este lado anotado, esta fórmula, y hacemos la lectura del puerto analógico A1 y lo multiplicamos por esa fórmula de la conversión ADC del Arduino, que sería 5 entre 1024. Ahora, ¿por qué yo coloco aquí el menos 2.5? Porque, fíjese, cuando nosotros no tengamos nada de corriente, no esté conectado a nuestro calefactor, obviamente va a ser 0 amperios. Todo este dato, el sensor nos va a mandar una lectura de 0 amperios y en el voltaje de salida según este datasheet, para 0 amperios vamos a tener un 2.5. Entonces, toda esta lectura va a ser 2.5 voltios. ¿Y qué hago yo para convertirle ese 2.5 voltios a amperes? ¿No? Lo debo restar menos el voltaje mínimo, que sería 2.5. Entonces 2.5 menos 2.5 es 0, ¿no? 0 por 10 obviamente es 0. Entonces ya tengo el dato en amperios, ¿no? Convirtiendo del voltaje de salida del sensor a amperios. Ahora, ¿qué pasaría si trabajáramos con el voltaje máximo? El voltaje máximo, que es de 4.5 voltios, es para una corriente de 20 amperios, si se fijan, de 20 amperios que está aquí. Entonces, toda esta parte sombreada ahora ya no va a ser 2.5, ahora va a ser 4.5 porque la corriente en el sensor es de 20 amperios. Entonces, estamos restando 4.5 menos 2.5, que sería 2. Para convertirlo a 20 amperios, lo multiplico por 10. 2 por 10, 20 amperios. Y esa es la corriente, ¿no?, que estamos determinando nosotros. En esta parte, la corriente, para luego imprimirlo en la pantalla, ¿no? Ahora, ¿de dónde saco estos valores? En realidad estos valores, esta gráfica ya viene en el datasheet de este sensor, ya en la hoja de datos. Esto ya está determinado, esto está solamente para hacer esta conversión que yo les estoy diciendo y es muy fácil de utilizarlo. Ahora tengo aquí lo que está la simulación con el Arduino Mega 2560 y pues aquí yo tengo el sensor de corriente que yo les estaba diciendo, el ACS 712-20. Esta conexión también ya viene en el datasheet. Les voy a mostrar. La recta que yo les he mostrado está aquí, está en la hoja de datos. Y la conexión para realizar también está aquí, si se fijan bien. ¿No? Colocamos los condensadores para realizar los filtros para una buena lectura y la manera en la cual debemos hacer la conexión de este encapsulado, de este sensor de corriente. Esta
Este archivo yo les voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo descarguen, para que lo revisen, todo el comportamiento, todas las aplicaciones, los rangos máximos de temperatura, de corriente, y para que ustedes verifiquen estos datos, ¿no? En realidad este dato que nosotros habíamos cogido para determinar el voltaje máximo y el voltaje mínimo de nuestro sensor, ¿no? Este dato. Bien. Ahora pasamos a la simulación. En la simulación hemos realizado esta conexión. Tenemos una lámpara que estamos simulando. Aparentemente este va a ser nuestra resistencia de micrón para nuestro calefactor. Y un potenciómetro para variar la caída de tensión en este punto, ¿no? Y de esa forma también lecturar lo que es la corriente. Obviamente cuando se varía la tensión y se mantiene la resistencia, varía la corriente, ¿no? Estos son voltímetros para ver cuál es el incremento de esa tensión de salida y de la tensión en los bornes de esta lámpara. Bien, vayamos ahora. Este sensor está conectado, si ustedes ven en esta parte, hay un dato que yo le he puesto, ese core, ese mismo dato está entrándole por el puerto A1 del Arduino, ese core, y el STM que está también del LM35, ¿no? Entonces, aquí nos tiene que leer lo que es la temperatura, la corriente y la tensión. Entonces varío yo la caída de tensión en este punto y varío lo que es mi LM35. Como ustedes pueden ver, ha variado la tensión a 147 voltios y ha variado a 146.9. Entonces la temperatura 69 grados Celsius y varió también la pantalla. Vamos a variar ahora, lo dejamos en 75, esperamos a que responda y va a cambiar la temperatura a 74.7, ¿no? Aproximadamente 75. Lo mismo pasa si varío la tensión en este punto. Ahora la tensión es 119 voltios y tiene que variar, ¿no? Tensión 119.14 voltios. En realidad la programación está bien. Cualquier duda, por favor háganlo saber y por los comentarios. Amigos, eso es todo por hoy. Ya más adelante yo voy a estar implementando este sistema físicamente y les voy a también subir un video, ¿no? Para que vean el funcionamiento implementado de este sistema con una pantalla TFT táctil de 3.9 pulgadas.